Ahora. Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. 15 de noviembre, martes. Héctor Maturana, ¿cómo estás tú? Muy bien acá con la tensión de fin de año que coincide cierre de año, familiar, laboral, más presupuesto 23. Entonces te encargo que la presión es tremenda, pero estamos acostumbrados ya con los años de círculo, ya lo sobrevive. Alicia Esperina, buenos días, Buenos buenas días, no tardes. hay, no hay plazo que no se cumpla. Lo de deuda que no se pague lo vamos a poner en duda, pero bueno, no hay plazo que no se cumpla. Y hoy día 15 de noviembre era un día bastante histórico porque la población mundial iba a alcanzar los 8.000 millones de personas y se cumplió religiosamente. Así que ahora somos más de 8.000 millones en el mundo, nada más. Sí, interesante dato lo que estás poniendo, pero yo me quedo también, ya, es súper importante, pero me quedo con el 15 de noviembre donde primó el diálogo. Yo hoy día celebro que el diálogo triunfó, que efectivamente es, yo creo, y creo que no estoy tan equivocada, que podríamos haber tenido otra historia si es que no hubiésemos firmado ese acuerdo del 15 de noviembre. Así que para mí es un día que vale la pena, sin duda, conmemorar. ¿Qué creen ustedes? Sí, yo pienso igual que tú. Yo creo que si el presidente Piñera en ese minuto hubiera optado por haber impuesto el orden, esto hubiera sido un caos terrible, hubiera habido mucha más muerte, mucho más dolor, que esa era la opción, y la otra, haber dejado todo tirado y hubiera sido también otro escenario difícil y de mucho dolor. Pero creo que justamente este acuerdo marca, marca lo que fue, que fue el acuerdo por la paz y reconciliación, ¿se llama? No sé, Y pero sé la que era nueva por la paz constitución. y la nueva constitución justamente, perdón, para poder encauzar esta energía que estaba desbordada en las calles, que recordemos que no era solo Santiago, si era todo el país que estaba bajo problemas, digamos, del caos, donde había ataque a todos los entes fiscales que estaban en todas las plazas de armas de todo Chile. Puerto Montt, me acuerdo que atacaron la catedral, en Osorno, el incendio emblemático frente a la plaza de armas, también el siniestro del edificio Caguac, en fin, o sea, fue una seguidilla nacional de ataque o de gente que no entendió que la democracia no funciona así, que ese no es el camino viable, y la única forma que se logró encontrar para encauzar esta energía fue ese gran acuerdo. Es un gran acuerdo, ¿eh? Yo creo que, yo lo dijiste fuera de micrófono, más que el 18 de octubre, creo que el movimiento más simbólico y que todos pudimos algo respirar, porque la verdad la tensión era muy alta, fue el día 15 de noviembre del año 2019. Alicia. Yo creo que sí, por supuesto que el diálogo siempre debe primar. Nunca vamos a saber qué hubiese pasado si es que esto no se acuerda. Es imposible. Ahora, claro, Héctor aventura una hipótesis y dice que quizás el país se hubiera desbordado por toda esa energía mal canalizada, que finalmente el poder político se puso de acuerdo y dijeron, voy a leer textual, dice la propuesta incluye un plebiscito para abril del 2020, en el cual serán dos consultas, si se quiere o no una nueva constitución y qué tipo de órgano debiera redactarla. Eh, sí, eso se cumplió paso a paso, pero no olvidemos que el acuerdo fue por la paz social y la nueva constitución, y ninguna de las dos cosas las tenemos hoy día. Así que también tendríamos que preguntarnos qué ha pasado en este tiempo, estos últimos 3 años, que ninguno de los dos objetivos que se propuso este gran acuerdo se ha cumplido. Un buen punto Mira, de reflexión ahí, ¿eh? Que ya, a dale, ver, dale. dale, Héctor, dale. No, lo que justamente me gustó porque genera lo que hoy día, el contrapunto con lo de hoy día. Mira, en ese minuto, algunas personas pensaron que como tenían una cierta capacidad de presión, pudieron encauzar esa energía y llegar a estos procesos constituyentes, ¿te acuerdas? Hicieron y cambiaron todas las reglas para que fuera de tal forma. Claro, se llegó a una constituyente que finalmente, después de un periodo de casi un año, ¿cierto? La gente al votar lo rechazó. Y hoy tenemos a un grupo de personas que creen que ese rechazo se lo pueden atribuir. Y también puede esa errada lectura, puede en vez de apoyar una nueva constitución, que yo creo que es necesaria, dilatarla o perderse en el camino. Entonces, fíjate, ambos efectos. Cuando crees que tienes el poder y que siempre va a ser igual, te equivocas. Yo creo que no, hay que ser tener muy buena visión política, entender que son circunstancias y hay que administrarlas pensando en el futuro. Y en ese minuto, la gente de centro izquierda y otros pensaron que ese era su minuto histórico.
después del rechazo, la gente de centro derecha piensa que es su minuto, y cuidado, no es así. Oye, a mí me gusta la idea de la Alicia de decir, bueno, efectivamente no tenemos nada del acuerdo que se pensó el 15 de noviembre, pero veamos cuál es el camino que hemos tomado. Y a lo mejor el programa del día de hoy, llevémonos un poquito a reflexionar qué hemos aprendido o qué es lo que ha pasado durante estos 3 años, porque ¿qué pasa aquí? Efectivamente había un diagnóstico. Yo, así como ayer hablaba un poco de los partidos políticos nuevos, donde uno tiene un enemigo común, donde todos creemos que el enemigo común es lo mismo, pero no es lo mismo. Yo creo que durante estos 3 años hemos aprendido que había un malestar, sí, que era distinto, sí, que es lo mismo que llevó al rechazo el 4 de septiembre, efectivamente sí, porque habían era tantas las aristas, eran tantas las cosas que llevaban a este malestar que no eran canalizables solo por un lado. Ahora, ¿qué pasó? Para el 4, después cuando hubo la elección de los constituyentes, se le entregó ese poder nuevo constituyente a personas que tenían un solo dolor y que iban a representar una voz en particular. O sea, venían las personas que eran muy feministas a representar los pueblos, pueblos originarios, por otro lado. Después tenías las personas del medio ambiente con mucha fuerza también, los animalistas con mucha fuerza, pero quedaron dolores más transversales, muy soslayados, creo yo, y esos dolores transversales, yo diría, y lo llevo ahora, están más de relevancia. Es decir, a pesar de que no se habían tenido conversaciones anteriores respecto a estos temas que pueden ser importantes para ciertos grupos en particular, había una conversación más de fondo que no se logró tener. Para un grupo, efectivamente, tenías una refundación total del país. Y ese fue los que llevaron a escribir la nueva constitución, que dijeron, aquí está todo malo y tenemos que torpedear todo el sistema y vamos a construir algo total y completamente nuevo. Y por otro lado, tenías aquellos que decían, espérate un poco, que aquí hay cosas que sí se pueden salvar, pero esas personas que en ese minuto, estoy hablando de el 15 de noviembre atrás, estaban muy, diría yo, magulladas, muy en el suelo, muy perdidas, porque recordemos que esas personas también se les dijo, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y como que durante esos 30 años de retorno a la democracia no se había avanzado en nada. Entonces toda la respuesta que ellos habían tratado de dar no servía. Y ahora, después de estos 3 años, hemos vuelto un poco a conversar entre nosotros, a buscar diálogos y a ir avanzando, como a consolidar y avanzar, que es un poco lo que se había hablado antes. O sea, aquí hay una mezcolanza de varias cosas que han ido pasando, por eso yo creo que no se ha avanzado nada, sino que el proceso en el cual estamos llegando a eventualmente tener una nueva constitución ha sido más complejo de lo que se esperaba en su minuto. Les doy la palabra, güey. Sí. No, súper interesante. En estos 3 años todos hemos hecho reflexiones y estamos tratando de entender qué ha pasado, ¿cierto? Yo en esto me compro la tesis del profesor Carlos Peña, que dice que las condiciones materiales en donde hemos avanzado en el país nos ha hecho necesitar cosas distintas a las que necesitábamos 30 años atrás. Yo creo que esta generación que dice que los últimos 30 años fue lo peor que le pudo pasar a Chile, yo creo que andan absolutamente perdidos. Yo creo que la evidencia está a la vista, hasta el mismo presidente tuvo que recular en su discurso y ahora ya resulta que no era tan malo y se está rodeando de la gente que llevó el país al éxito en los últimos 30 años. Para mí esto ha sido un país exitoso en los últimos 30 años, siempre lo he dicho. La justicia o la paz social viene por, creo yo, que la gente se sienta partícipe de un modelo exitoso, que a ellos también les va a tocar, que no van a quedar de lado en este modelo. Y con esta nueva idea del no a todo, lo anterior fue malo, pero no te ofrezco ninguna alternativa, lo que tú estás haciendo a la gente es quitarle las cosas que por lo menos para algunos estaban funcionando y no le estás dando alternativa ninguna. Y para mi gusto, lo conversamos en algún minuto, Rocío, con Nico en alguna oportunidad, de si es que el problema de la política es un problema de actores o es un problema de cancha, que decíamos que podemos tener
al mejor jugador de fútbol del mundo, podemos traer a Messi, pero si la cancha está llena de hoyos, está con barro, no están los límites bien puestos, él no va a poder jugar bien y se va a lesionar y no va a meter ningún gol. Entonces nosotros, por lo menos yo creo, después de conversar mucho estos temas, yo creo que tenemos un problema de cancha en la política. Ya da lo mismo que renovemos actores. Y por eso el fracaso de la convención, porque siguieron operando bajo las mismas lógicas de repartirse el poder, de pelear entre ellos, de no poner al país al centro de la discusión y ser capaces de desafiar las ideas preconcebidas que uno trae a la conversación. Entonces, mientras eso no lo hagamos, yo creo que la política va a ir de tumbo en tumbo. Este péndulo ya ni siquiera está oscilando entre izquierda y derecha, sino que ya es una cuestión que salta para cualquier lado. Lo vimos en la última conversación de la elección del presidente de la Cámara, en donde andamos hiper perdidos respecto de lo que es la política, creo yo. Entonces, insisto, mientras el poder político no entienda que ellos son parte del problema en cuanto a sus métodos, no en cuanto a sus personas, porque yo creo que todos son personas de muy buenas intenciones, por lo menos cuando parten, yo creo que esto no va a tener solución. Así que, no sé, pues me encantaría que pudiéramos llevar la conversación hacia cuáles deberían ser las nuevas reglas de la política para que esto empiece a funcionar. Es que la regla básica es diálogo, es concordar. Mira, tú dijiste una cosa que es muy importante. El discurso del presidente Boric, que lo escuchamos todo el domingo cuando estuvo en el canal 13 en la mañana, era distinto al Boric de la candidatura o de la primera etapa pre 4 de septiembre. Muy distinto. Ahora, vimos todo sensatez, prudencia, ¿cierto? Y eso es lo que uno requiere. Y fíjate también que pasan tres cosas han pasado en estos 3 años nuevamente. Lamentablemente debo decir lo siguiente, que antes hablamos de educación, salud, y hoy día no decimos eso, decimos seguridad, salud y educación. Cambió las prioridades, o sea, hoy día todos nosotros queremos tener seguridad, ¿cierto? Porque hay una escalada delictual. No importa el motivo, ya fue, ya estamos hoy día en ese escenario, donde necesitamos que un presidente, el que esté hoy día, en el caso del presidente Boric, o el que venga en el futuro, tenga claro que la gente requiere para cualquier espacio de vida diaria tener seguridad, estar ajeno a la delincuencia, y eso es un rol del Estado, él nos debe proveer de seguridad. Y segundo, de ahí viene todo el resto, educación, salud, pensiones, que también son muy importantes. Fíjate que yo cuando te escucho a ti y dices que la política no ha logrado lo que deberían hacer los políticos, digamos, su rol, yo creo que debemos seguir insistiendo en eso. La única forma que yo conozco que no es una dictadura, así de claro, es la política, donde los políticos conversan, trabajan, se esfuerzan para que la democracia se fortalezca. Pero no me gusta que no haya política. O sea, sí, hay actores que lo hacen mal. Ayer hubo un incidente en la Cámara que lo tocó la pasada, ridículo, no importa, pero esa gente lo que no aporta nada a esto, pero en realidad nosotros como país necesitamos que la política funcione. Recuerda que el 15 de noviembre fue un acto político que solucionó una crisis que tenía 3 4 semanas y que el país iba directo al barranco. Y ese acto político logró generar un acuerdo. Ok, el acuerdo quizás cosas no funcionaron, no importa. Pero hoy día sabemos que la política funciona cuando tiene que ser. Y el 4 de septiembre hubo otro acto político, donde el país votó y rechazó. No importa el resultado, puede ser por rechazo, pero la política funciona. El tema está que hay que encauzarla bien y debe haber mesura, visión de largo plazo, etc. Eso es lo Oye, que yo siento respecto a tu pregunta muy provocadora. pero yo no estoy de acuerdo con la Alicia. Yo no creo que aquí la cosa haya saltado para otro lado. A lo que te refieres que va de tumbo en tumbo, sí, efectivamente creo que es sumamente importante el sistema político que hay detrás de cómo escogemos el sistema electoral, de cómo escogemos a nuestros representantes y ponernos bien de acuerdo en qué tipo de representación queremos, si logramos hacer esta política de representación y no directa, eso es una cosa. Pero efectivamente, digamos, Piñera, Bachelet, Frente Amplio, ¿ya? Que yo creo que se entiende muy bien de acuerdo a cómo la historia de nuestro país y la política ha seguido dando, pero lo que pasó en la Cámara, no estoy segura si te refieres a la elección del presidente de la Cámara, Alicia. Ya, yo esa elección del presidente que me hace con la cabeza para nuestros auditores, me está afirmando
Se me olvida que estamos por la radio también. Sí. Sí, pues a los amigos de Radio Mega, de la Mega y la mía, Radio Miel, les cuento que la Alicia me movió la cabeza y me dijo que sí. ¿Ya? Entonces, la elección de presidente de la Cámara, incluso el día de hoy me recuerda. Pasamos de una Carol Cariola que iba por el apruebo, es decir, a nada, donde el Partido Comunista se quedó fuera del 15 de noviembre por elección propia. No es que ellos no hayan sido invitados a conversar, ellos dijeron, este no es el camino que nosotros queremos. No queremos hacer de esta manera la nueva constitución y después se arrojaron el proceso. Pero Vlado Mirosevich, el Partido Liberal y el nuevo trato que en su minuto se estaba gestando ahí, que después apoyó a Paula Narváez, ellos sí estuvieron en el 15 de noviembre. Ellos sí no son parte de Vlado Mirosevich, no era parte del Frente Amplio en ese minuto, ya se habían salido y estaban en esta otra postura que era más dialogante, que estaban por una nueva constitución, pero bajo un mecanismo distinto, o sea, bajo el diálogo. Entonces no me es tan raro que el presidente de la Cámara de Diputados actual, a pesar de haber sido la voz del apruebo, junto con Carol Cariola, representaba esa voz del apruebo que era más moderada, que era más dialogante y no tan refundacional como representaba Carol Cariola. Entonces, yo creo que Vlado Mirosevich, a pesar de que hay muchas personas de la centro derecha que a lo mejor tienen mucho más conocimientos que yo en cuanto a esta voz de decir que pertenece al Frente Amplio y es más de lo mismo en ese sentido. ¿Sabes qué? Yo al Partido Liberal per se no lo veo tanto más de lo mismo. Y aquí sí voy a hacer un disclosure de una conversación que tuve con el diputado Bernales en su minuto, que al igual que Vlado Mm, Mirosevich, apoyaron al presidente Piñera en la primera vuelta y se mm, salieron de ahí. Porque ya unos días atrás yo les había hablado de las 3R que yo veía como refundacionales, reformistas o revolucionarios. Yo creo que el Partido Liberal va en los reformistas y que en su minuto el presidente Piñera y todo lo que fue Chile Vamos en ese minuto, a pesar de que Bópoli estaba metido ahí, yo lo veo como un partido reformista, eran más reaccionarios. O sea, reaccionaban frente a lo que estaba pasando y no hacia reformas en su minuto. Entonces, recordemos que me estoy equivocando aquí, porque desde el presidente Piñera, en su minuto, la primera, aparece Bópoli, que es el partido de reformas, ¿ya? Dentro de la centro derecha liberal. ¿Y qué pasó? Que sobre todo, recordemos, el primer gobierno del presidente Piñera se cayó mucho porque eran muy técnicos y poco políticos. Se querían avanzar mucho con lo que estaban reaccionando a ciertas formas en particular. Y yo creo que le pasó lo mismo tanto a Bernales, que me lo comentó, que encontraba que no iban a poder hacer cambios más importantes, es decir, reformas más importantes dentro del proceso, y lo mismo yo lo veo desde Vlado Mirosevich, tratar de sintonizar más con el Frente Amplio, que eran más revolucionarios, o sea, ellos van por la revolución para hacer la reforma, para hacer los cambios del país, y terminan quedándose con un grupo de reformistas que eran más concertación antigua y tratando de ir hacia las reformas. Entonces, que el presidente de la Cámara de Diputados en este minuto sea Vlado Mirosevich, a mí me lo entiendo más como un signo de los tiempos de reformas, más que con un tema de que saltó para otro lado que no tenía mayor sentido. No sé si me perdieron en el... Es que sí, yo, a dale, ver, Alicia, dale, por favor. no, lo que pasa es que respecto a lo mismo, yo no me refería a la figura de Mirosevich, me refería al proceso. En el proceso, la DC votó dividida y algunos candidatos de la DC, algunos, o sea, no candidatos, algunos diputados de la DC, no sabían que uno de ellos iba a ser una de las personas candidatas. A eso me refiero, que el diálogo ahí está bastante cortado. Y el PDG también votó dividido y sabemos ya lo que sucedió después respecto de eso. O sea, ese es mi punto. Mi punto es que como coaliciones y como grupo no hay mucho diálogo. No me estaba refiriendo a Mirosevich, no me puedo pronunciar respecto de él. Vamos a ver qué cosa, qué sello le impone él a su presidencia. Ese es otro tema. Estoy hablando del proceso. Y respecto del acuerdo por la paz y que los políticos estuvieron a la altura, hello, pero si ellos fueron los que nos llevaron a esta crisis. O sea, cuando yo escucho a la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, decir, comillas, no podemos renunciar a hacer buenas políticas por las encuestas,
Oye, señora Paulina, con todo respeto, pero eso lo podría haber pensado unos 10 años atrás, porque resulta que como han venido gobernando por las encuestas, es que esta cosa no tiene rumbo. Entonces, si yo estuviera en un plan decidido, más o menos claro para el país, no estaríamos en la crisis que estamos, no estaríamos en la rabia que se juntó, en que tú dices, pero ¿cuándo me atienden en el hospital? La típica cosa que hemos conversado, no puedo comprarme una casa, qué sé yo, todo lo que hemos conversado. Eso tiene que ver con buenos o malos acuerdos políticos, políticas públicas que se hacen. Si ellos siguen pensando en ello y no en el bien del país, esto va a seguir pasando. Eso es todo lo que yo digo. Ya, pero ahí estoy, espérate, que le quiero refutar inmediatamente eso a la Alicia, porque me está diciendo efectivamente que tú encuentras que los 30 años anteriores, efectivamente Chile tuvo buenas políticas, que Chile era un país exitoso. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo ahí con Paulina Bodanovich, porque te está Hasta el, diciendo, do- hasta el 2015, ahí todas las curvas se van al carajo. ok, entonces tú estás de acuerdo que hasta el 2015 Chile estuvo haciendo buenas Estábamos políticas bien, públicas. Ya, bien, veníamos como avión. entonces tenemos, La concertación, los acuerdos, la cocina, toda esa cuestión que le carga el Frente Amplio, ya, pues, bueno, eso es lo que te permite avanzar. Pero Paulina Bodanovich es del PS, pues. Y Sí, eso es pues, la exconcertación. sí, Entonces, pues, pero es ella no que está tan equivocada dentro de lo que está no, pero diciendo. entonces, pero si está en una coalición en donde de los últimos 7 años, por lo menos, se viene trabajando así, yo diría, bueno, está súper bien, estoy de acuerdo con ella, pero hagamos realidad lo que estamos discursiando. Eso es lo único Ya, que le pero digo. 7 años estuviste metido en Chile Vamos también, tuviste un Sí, estallido, o sea, los últimos 3 años son totalmente sí, reaccionarios, pero también sí. pudiste hacer reformas. Y los otros anteriores, estás hablando de la presidenta Bachelet, donde ya había efectivamente, el Partido Comunista estaba metido dentro del gobierno, ¿ya? Y ellos, yo de ahí sí estoy de acuerdo con que torpedean constantemente el tema de las institucionalidades y las formas, Sí, sí, y ¿ya? el cuoteo y todo eso que conversamos. ¿Sí, no? Ya, La pero se política no pueden está hacer buenas. poniendo a las mejores personas en los cargos, digamos. Yo ayer dije que bueno que el Partido Comunista se quedó callado porque eso nos ayuda a no seguir torpedeando el sistema y seguir avanzando con buenas políticas públicas que yo se creo. Ya, Héctor, te he quitado mucho la palabra, dale nomás, tenés 3 No, no minutos. importa, a esta altura estoy entregado, no importa. No, mira, fíjate que lo que dijo un poco la Alicia, y había un síntoma que no lo leímos bien en su minuto. Bachelet, Piñera. Piñera, Bachelet. Bachelet, Piñera. Piñera, bueno, Ya, pero fíjate que lleváis después de 6 años Piñera, ya ahí, pues. espérate. No, sí, pero después viene la otra crucijada. Kass, Boric. O sea, fíjate los escenarios, o sea, no, antes de eso todo era una línea bastante plana, centro, y hoy día después de los últimos 10, 12 años, entramos a un efecto, como dijo muy bien, lo graficó la Alicia, efecto péndulo, pero el péndulo no es tuyo, el péndulo es un péndulo, no se queda pegado, sigue moviendo. Entonces, eso hay que entenderlo. Y creo que en esa pasada no se pudo recoger bien y nadie hasta el momento lo ha recogido. Y lo otro que quiero decir, el PDG se la farrió. Y perdón, el punto respecto que tocaba de la Cámara, y lo hago hay un pequeño puntito. El PDG tenía la oportunidad de ser un partido que podía haber negociado con todos. ¿Y qué fue? Analía Uriarte, con su muñeca política, con su trayectoria política, fue capaz de quebrarlo. Y hoy día tienes un PDG quebrado. Perdió su oportunidad histórica de ser el partido bisagra. Quedó fuera. Fuera de juego. Entonces, eso sí es un Mm, mérito de aquellos viejos dinosaurios políticos. Fíjate tú, no es un mérito, pero reconozcamos que Ana Lía Uriarte fue capaz de llegar con su propuesta, ok, Oscariola, con el actual presidente de la Cámara, ¿cierto? Pero fue porque logró quebrar al PDG. ¿Por qué? Oye, Porque fue evidente. Y lo Héctor, hizo. el tema del péndulo, que ya estamos hablando de la concertación durante mucho tiempo que estamos aquí en el centro, yo siento que vinieron tanto los pingüinos como los universitarios después que el Frente Amplio y todo, a hacerle así el péndulo, empujarlo al centro para que se empezara a mover. Y el primer empujón se lo dieron los pingüinos a la presidenta Bachelet, Paulaito. Después vino el presidente Piñera, como estábamos hablando, que se movió un poquito y salieron estos partidos reformistas con Evópoli y después el Frente Amplio en la misma línea y le dieron un empujón más fuerte a la presidenta Bachelet para que se moviera más a la izquierda, ¿ya? Para que empujara más allá. Y después viene el presidente Piñera, que yo, de hecho, no estaba de acuerdo porque también, tampoco lo encontraba tan reformista en su minuto, que no tenía esa sintonía con las bases. Y les cuento que fue a Santiago a escucharlo en un encuentro que hubo para ver efectivamente y decidir mi voto en su minuto. Y ahí lo escuché muy sintonizado
inicialmente en campaña, y yo creo que por eso al presidente Piñera le fue súper bien. Aparte que estaba el cuco de esto de la nueva constitución y de Venezuela con Guillé, ¿se acuerdan de eso? Que estaba, yo me acuerdo que tuvimos muchos, em, como estos, los que ven ahí apoderados de mesa, se hacían ¿Oráculos? colas, no, apoderados de mesa, Ah, ahí defendiendo el voto de que se venía a Venezuela y que iba a quedar las COA, ya. Pero la presión social que había, que venía entrando, una vez que ya se instala el gobierno y tienen esta idea nuevamente de lo mismo que está pasando ahora con el rechazo, ¿ah? De decir, aquí ganamos y ganamos por goleada. Entonces nosotros sí, no queremos hacer, aquí ya la ciudadanía se manifestó y no queremos hacer estos cambios, estas reformas. No, pues sí, aquí ya dijeron que querían esto. Pero lo que decía el presidente Piñera en su minuto, el lenguaje que había era hacia protección hacia la clase media, había todo un sistema de resguardo ciudadano, social, que no se alcanzó a avanzar mucho. Y también el Frente Amplio no le prestó ropa en nada, ni apoyaron en nada, y torpedearon todo el rato al presidente Piñera. El presidente Piñera no lo dejaron gobernar el primer año de gobierno. Y Pues terminó si en un estallido social. le dijeron asesino con el tema del COVID, po, o O sea, sea, eso ya fue el segundo año. sí, segundo. sí, El obvio. Segundo. tercero, A no, pues ver, si el 2018 partió Piñera, perdón, sí, 20 fue 2019, tercero, el 20 fue el tercero ya tercer año. que vino con eso. O sea, de verdad que el Frente Amplio ahora se agradece la bajada de tono, pero cuando ellos estuvieron del otro lado de posición, lo único que hicieron fue torpedearlo. Entonces, se entiende todo lo que está pasando. Yo les decía en otros programas también, por lo menos el presidente Boric no tiene al diputado Boric en contra, porque eso yo creo que al presidente Piñera, al segundo gobierno, le pasó la cuenta Su muy peor enemigo grande. Sí, sin duda. de Boric, ese diputado Boric. ¿Me gusta bien? Sí, Sí, yo creo que el peor enemigo del presidente Boric es el diputado Boric, sin duda. está bien, está buena analogía. Ya, se nos acabó el tiempo. Ah, Teníamos estamos, mucho estamos que hablar del entretenidos, estamos. 15. No, sí, estaba entretenido porque al final, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora? La política ¿Será de los capaz acuerdos. el presidente Boric, no sé, será capaz de proyectar su gobierno? ¿Será No capaz? sé, por lo menos la constituyente está medio en el congelador, encuentro. Que Yo nadie creo le quiere, que, no les conviene. yo creo que antes de Navidad vamos a tener noticias. Ya, chiquillos, nos vemos. Un abrazo. Nos vemos en otra política Gracias. podcast Chao. mañana. Chao, chao.